Misterios a la Orden. Richard Chase, el vampiro de Sacramento que bebía sangre para no desaparecer. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde lo imposible cobra vida y los horrores reales superan cualquier ficción. Hoy nos adentraremos en una historia escalofriante, una que involucra sangre, locura y una mente perturbada por el delirio. Un asesino en serie que no mataba por placer, ni siquiera por odio, sino por una razón más aterradora. Creía que su vida dependía de beber sangre humana. Esta es la historia real de Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento. Un nombre que, con solo pronunciarlo, hiela la sangre. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en California. Desde su infancia fue un niño problemático. Sufría de enuresis nocturna persistente, torturaba animales y mostraba signos de violencia desde edad temprana. Estos tres comportamientos son conocidos como la tríada homicida, un posible indicador temprano de tendencias psicopáticas. A esto se sumaba una familia profundamente disfuncional. Su padre era estricto y abusivo, su madre paranoica y emocionalmente inestable. En ese entorno, Richard creció sin afecto, sin apoyo y con una visión cada vez más distorsionada de la realidad. Durante su adolescencia, Chase comenzó a mostrar síntomas severos de enfermedades mentales. Sufría de hipocondría extrema. Afirmaba que su corazón dejaba de latir en ocasiones, que alguien le había robado la arteria pulmonar o que sus huesos se movían dentro de su cuerpo. También decía que su sangre se estaba convirtiendo en polvo. Empezó a inyectarse sangre de animales para mantenerse con vida. Su salud mental se deterioraba rápidamente, pero nunca recibió tratamiento adecuado. En los años 70, Chase fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Fue internado tras un incidente en el que fue descubierto inyectándose sangre de conejo. Mientras estuvo en el hospital psiquiátrico, mostró un comportamiento alarmante. Capturaba pájaros que entraban por las ventanas, les arrancaba la cabeza y bebía su sangre. Los enfermeros lo apodaron Drácula. Eventualmente, fue dado de alta porque se consideró que ya no era una amenaza para sí mismo ni para otros. Fue un error fatal. Chase se mudó a un apartamento en Sacramento. Los vecinos comenzaron a quejarse del olor. Su refrigerador estaba lleno de restos de animales, algunos en descomposición. En ese tiempo, comenzó a interesarse por crímenes, asesinatos y teorías de conspiración. Creía que los nazis lo vigilaban, que su estómago estaba siendo controlado a distancia y que los extraterrestres habían interferido en su sistema inmunológico. Cada vez estaba más convencido de que la única forma de sobrevivir era consumiendo sangre humana. El 29 de diciembre de 1977, Chase cometió su primer asesinato. Mató a Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años, padre de 2 hijos. Le disparó desde su coche sin provocación alguna. La policía inicialmente pensó que era un caso aislado de violencia aleatoria. Pero era solo el comienzo. En enero de 1978, Chase cometió uno de los crímenes más atroces registrados en la historia criminal estadounidense. Entró a la casa de Teresa Wallin, una mujer embarazada de 3 meses. La mató con un disparo. Luego, mutiló su cuerpo, extrajo órganos y bebió su sangre. También usó un recipiente para recolectarla. Encontraron huellas de manos ensangrentadas por toda la casa. El asesinato fue ritual, metódico y monstruoso. Chase había cruzado un umbral sin retorno. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Días después, el 27 de enero de 1978, Chase cometió su crimen más brutal. Entró a la casa de Evelyn Miroth, de 38 años. En la vivienda estaban también su hijo de 6 años, su sobrino de 22 meses y un amigo de la familia. Mató a los 4. El nivel de violencia fue inimaginable. Evelyn fue asesinada en la bañera. Chase abusó sexualmente de su cadáver, extrajo órganos y bebió su sangre. También practicó actos de canibalismo. El niño de 6 años fue ejecutado de un disparo. Al bebé lo decapitó. La escena fue tan impactante que varios agentes necesitaron atención psicológica tras ver el lugar. La ciudad de Sacramento estaba paralizada por el miedo. La prensa lo bautizó como el vampiro de Sacramento. Nadie sabía dónde atacaría, ni por qué. El FBI colaboró en el caso. Se creó un perfil criminal que resultó muy certero. Un hombre blanco, solitario, mentalmente inestable, sin higiene, con historial psiquiátrico y probablemente viviendo en condiciones deplorables. La caída de Chase se produjo gracias a una pista clave.
Una joven a quien había intentado entrarle a la fuerza reconoció su retrato hablado y llamó a la policía. Cuando lo arrestaron, llevaba la misma ropa que el día de los asesinatos, manchada de sangre. En su departamento encontraron un infierno: restos óseos, frascos con sangre coagulada, partes de cuerpos humanos en el refrigerador, utensilios con restos orgánicos y un diario donde detallaba sus pensamientos y fantasías. Durante el juicio, la defensa alegó demencia. El jurado, sin embargo, lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte en la cámara de gas. Sin embargo, nunca llegó a ser ejecutado. El 26 de diciembre de 1980, Richard Chase fue encontrado muerto en su celda. Se había suicidado ingiriendo una sobredosis de medicamentos que, según se descubrió, había estado acumulando en secreto durante semanas. El legado de Chase sigue siendo una advertencia sombría sobre la negligencia en salud mental, la delgada línea entre la psicosis y el crimen, y el terror que puede vivir en las mentes desconectadas de la realidad. Su caso es estudiado por criminólogos, psiquiatras y expertos forenses, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la mezcla inquietante de enfermedad mental sin tratar, aislamiento extremo y creencias delirantes que lo llevaron a convertirse en un asesino ritual. Richard Chase no mataba por placer ni por dinero. Lo hacía porque estaba convencido de que debía beber sangre humana para no desaparecer. En su mente, la sangre era vida literal. Cada crimen era una transfusión que lo mantenía en este mundo. Su miedo a desaparecer se transformó en la razón de su existencia. En su visión distorsionada, era una víctima de fuerzas invisibles. Pero para el mundo real, fue un monstruo. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.